Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 80. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema yo creo bastante popular, incluso en el círculo de la agilidad en general, que es el modelo de Spotify, ¿no? Se hizo bastante famoso hace algunos años, cómo Spotify proponía y digamos, presuntamente ejecutaba sus iniciativas a través de un modelo que, pues en el papel yo creo que es bastante innovador y es bastante interesante. Y vamos a platicar un poquito más tanto de la estructura del modelo, qué elementos tiene, incluso cómo en teoría le fue a Spotify con el modelo y pues qué podemos aprender de eso, ¿no? Para nuestras organizaciones. Estoy con Jorge. Vamos a platicar un poquito al respecto, ¿no? Entonces, Jorge, ¿algún comentario con el que quieras abrir acerca del modelo Spotify? Bien, ahorita conversábamos antes de iniciar, ¿no? Del modelo que pues ya no es tampoco nuevo y que nace por allá 2012, entonces ya le llovió un poco, Sí. estamos hablando de más de 10 años. Entonces vamos a conversar acerca de ello y ver cómo funcionó, cómo no funcionó para el mismo Spotify. Y lo curioso es que Spotify actualmente no necesariamente lo usó en su momento. Y actualmente, pues desde el 2012 para acá ya evolucionó a tal grado que pues, eso que publicaron en algún momento, pues no necesariamente es lo que siguen ahora. Se ha vuelto interesante como muchas organizaciones hoy en día tratan de emular el modelo, siendo que ellos mismos pues ya hasta lo deprecaron. Entonces, Sí. hablaremos de las ventajas, de lo que podemos aprovechar y de algunos cuidados, ¿no? Y incluso que no funcionó también, ¿no? Para Ok. ellos. Bueno, recorramos un poco, pues de qué se trata, ¿no? Al menos la propuesta, qué es lo que trae a la mesa. Curiosamente, cuando googleé al respecto, los primeros 10 links al respecto no son de Spotify, o sea, no, Spotify no tiene como una base de conocimiento. Tiene por ahí una página con un video de por allá, precisamente 2012, 2014, por allá. Lo cual ya te indica, ¿no? Más o menos, qué pasó con el modelo, ¿no? Es decir, creo que se dejó libre como dicen en inglés, ¿no? In the wild. Y pues tomó su propio rumbo, ¿no? Pero bueno, hablando de la estructura un poco, estamos hablando de un modelo que tiene básicamente 5 conceptos principales, ¿no? 5 elementos que forman parte de la estructura y al final creo que no son más allá que niveles de conformación de equipo. Que es, primero tenemos los squads, y que lo describen como pues lo más básico, ¿no? La base de la estructura, es decir, pues los equipos, ¿no? La parte como atómica del modelo como tal, no más allá de los individuos, pues el squad es el grupo de individuos como más pequeño, ¿no? Al que incluso se le da un objetivo, una tarea, un scope de trabajo. Y los squads forman parte de tribus, ¿no? Le llaman, ¿no? O tribes, que es al final pues como una abstracción de equipos. O sea, al final es muy natural tener en las organizaciones varios equipos y en algunas organizaciones desde decenas o hasta cientos de equipos trabajando en un mismo producto o incluso en una misma área de un producto. Entonces las tribus pues son estos grupos de squads, ¿no? Que tienen ciertas dependencias, que colaborarán en ciertos puntos del desarrollo. Y digamos, hasta aquí lo veo yo como un poco, vaya, más de lo mismo que ya conocemos, pero vamos a ahondar en los detalles de qué significa cada uno, ¿no? Después tenemos los chapters, que aquí es en donde ya empieza a ser un poco diferente, ¿no? Los chapters estamos hablando de
gente que tiene skills o habilidades similares. Miembros de los diferentes squads. Los squads se agrupan en tribus, pero los miembros de los squads se agrupan en chapters o capítulos, ¿no? Es decir, tú manejas por ejemplo, ¿no? Tú eres un especialista en bases de datos y a lo mejor el chapter de bases de datos, pues se enfocará incluso en resolver ciertos problemas comunes, ¿no? Es decir, a lo mejor cuestiones de performance con bases de datos o cuestiones como más transversales a través de los squads y de las tribus. La idea es que se junten regularmente para como actualizarse en qué han trabajado. Y pues de ahí salen soluciones quizás a problemas que son comunes, ¿no? Creo que la intención de esto es decir, bueno, si tú eres un especialista en frontend y resolviste un problema de cierta manera, quizás otro especialista en frontend de otra tribu o de otro squad, pues pudiera tener ese mismo problema, ¿no? Y se pudiera beneficiar de esa solución a la que tú llegaste, ¿no? Y finalmente tenemos los guilds. Dice que, bueno, en la definición los guilds son un poquito más, tienen menos forma, ¿no? O sea, los chapters estamos hablando de gente con los mismos skills o las mismas habilidades técnicas. Y los guilds son más basados en áreas de interés o incluso en el rol que tú tienes, ¿no? Como parte de un equipo. A lo mejor un guild puede ser los technical leads de los equipos, ¿no? Y cómo ser un mejor líder, o cómo ser un mejor PM, o cómo ser un mejor tester. Que quizás el tester pudiera ser también un chapter con su habilidad como tal, pero pues tu rol es, bueno, asegurar la calidad del producto en general. Entonces a lo mejor un guild de testing puede incluso integrar testers de automatización y testers que hacen pruebas manuales, por ejemplo, ¿no? Y todo relativo a la calidad del software. Entonces, bajo esas estructuras, bajo esas 4, creo que dije que eran 5, son 4 en realidad, se basa el modelo de Spotify, ¿no? Y ahí es en donde, por ejemplo, empezando con los squads, y aquí podemos discutir un poquito más, ¿no? Creo que incluso a mí como me llegó el concepto independiente, no necesariamente dentro de un modelo como el de Spotify, era pues un squad se forma para un objetivo en particular y se desintegrará una vez que ese objetivo se haya cumplido. Y creo que esa es la particularidad del squad que lo hace diferente a un equipo de más larga duración, ¿no? Es decir, el squad tiene este objetivo, este punto focal bien definido y va tras de él, ¿no? Entonces, al menos yo inicialmente le veo bastantes beneficios, ¿no? En cuanto al enfoque que puede tener el equipo, en cuanto a la autonomía, incluso en cuanto a, lo comentábamos en el episodio pasado, ¿no? Como la satisfacción a nivel del developer que pudiera decir, oye, pues me motiva estar trabajando en diferentes problemas cada cierto tiempo, ¿no? Y no estarme estancando en sobre especializarme en algo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es tu opinión acerca de los squads y ese concepto que es un poquito diferente con relación a los equipos más tradicionales? Sí, y me hace mucho sentido a mí porque muchas veces, ahorita que hablábamos de que las organizaciones tratan de emular el modelo, creo que no se leen las letras chiquitas, ¿no? Así es. Y esta es una de ellas, ¿no? De que no necesariamente es un equipo permanente y puede tener pues un objetivo específico dentro de una tribu definida que tiene pues una alineación con a lo mejor un producto o un área de producto específica en donde todos se enfocan en ese sentido. Entonces, el chapter que proponen acá, algo bien importante es que aparte de que puede ser temporal, hay un componente muy especial que creo que está en las letras chiquitas. Uh-huh. Debe tener autonomía. Cuando se creó el modelo, el chapter tenía pues como intención, aparte de la funcionalidad, la autonomía del equipo, de tal manera que el propio equipo pudiera tomar decisiones
y no nomás ser un equipo multidisciplinario. La autonomía y esa libertad para poder decidir es un componente básico dentro del modelo que muchas veces no se ve. Entonces las organizaciones lo que hacen es, pues como Spotify, lo que se ve, si buscamos en la red, se ve el diagrama, ¿verdad? El dibujo de cómo lucen los squads, cómo lucen las tribus, cómo lucen los chapters, guilds y todo eso. Entonces es muy fácil interpretar el modelo como pues el equipo pues lo organizo de forma multidisciplinaria y le llamo chapter. Sin embargo, pasa algo bien curioso, que el equipo se hace matricial. ¿Qué pasa? Ajá. Pues hay un área funcional de desarrollo, sí. Hay un área funcional de pruebas, hay un área funcional de diseño, de producto. Están todos los hilos y lo único que hacen es seleccionar personas y le llaman chapter, siendo que la estructura no se modifica. Lo que hizo Spotify en su momento fue, pues no nomás agrupar al equipo, sino que cambió su estructura organizacional para darle la suficiente autonomía. Entonces, eso que se ve en los diagramas es la estructura que adopta. Entonces, las organizaciones que migran parcialmente al modelo, pues siguen con la estructura de silos, la pirámide tradicional, y pues asignan a personas que conviven juntas, pero le siguen reportando estructuralmente a diferentes áreas. Entonces, eso no necesariamente es un squad desde el punto de vista del modelo, pero cuando se hace de esa manera, a mí me parece demasiado poderoso. Entonces, por ahí, bueno, hay partes en las que creo que, o al menos en lo que me he documentado, ¿no? En cuanto a por qué este modelo fue tan retador para Spotify, es que en la parte de autonomía como que generó, sabemos, ¿no? Demasiado de lo que sea, pues no es tan positivo, ¿no? Incluso el agua, hasta el agua en exceso hace daño, ¿no? Entonces, como que esa autonomía empezó a generar cierta confusión y cierto desalineamiento en la organización, ¿no? E incluso yo creo que vamos a poner este artículo en las notas del episodio. Hay un ingeniero que se llama Jeremiah Lee, que era parte de Spotify, no sé si sigue siendo parte hoy de Spotify, pero publica, ¿no? un post acerca de cómo este modelo fue retador e incluso se abandonó, ¿no? Y es bastante claro y bastante conciso en la parte de la autonomía, ¿no? En donde dice, al final de cuentas este modelo fue diseñado cuando Spotify era prácticamente, seguía siendo una startup, ¿no? Seguía siendo una compañía pequeña. Entonces este tipo de modelo tenía sentido, ¿no? No había tanta necesidad de colaboración entre los equipos. El problema fue que cuando empezó a crecer Spotify, empezó a tener más y más equipos, no se definió como un proceso común alrededor de la colaboración, ¿no? Es decir, cómo nos vamos a entender para colaborar, ¿no? En aras de la autonomía, existía, y lo discutimos en episodios pasados también, ¿no? Esta complejidad cognitiva de tratar de ensamblar todas las piezas que representaban los squads con sus formas distintas de trabajar, ¿no? Quizás habrá un squad que hacía Scrum y hacía sprints de 3 semanas, y otro que también hacía Scrum pero hacía sprints de 2, e incluso unos empezaban su sprint el miércoles, otros el jueves, otros el martes, otros hacían Kanban, otros no hacían ninguna de esas. Entonces, establecer un modelo de colaboración alrededor de eso, yo creo que sí era bastante necesario, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo ni proponiendo que estandarizar el proceso sea la solución, sino que al final de cuentas debemos de tener un lenguaje común, ¿no? Definir ese lenguaje común y qué significa. Y cómo nos vamos a entender, ¿no? O sea, cómo vamos a ir hacia el mismo lado en términos de una iniciativa que sobrepasa, por ejemplo, al squad, ¿no? Que necesita dependencias de otros equipos y demás. Entonces, pues sí se vuelve muy interesante porque obviamente en términos de la agilidad, incluso nosotros aquí siempre hemos sido bastante vocales en cuanto a la
importancia de los equipos autogestionados incluso, ¿no? Pero vaya, hasta dónde puede o debe llegar esa autogestión, pues es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque en algún nivel habrá de existir ese lenguaje común, en mi opinión, de cómo nos vamos a entender entre equipos, ¿no? E incluso cómo nos volvemos responsables o accountable por esas dependencias o por cumplir lo que prometemos a otros equipos y demás. Entonces mucho de eso creo que fue complicado lidiar con esa complejidad, ¿no? Como para volverlo un modelo exitoso. Quizás, pues, habiendo identificado esos problemas y habiendo puesto el andamiaje del proceso para hacerlo, pues quizás sería una historia diferente, ¿no? Y algo que intentaron por ahí fueron las alianzas, que fue la forma de coordinar entre tribus. Entonces, eso también se volvió interesante, en donde se definían tríos por tribu, donde había el líder de tribu, el líder de producto, el líder de diseño, y entre ellos se coordinaban entre tribus para gestionar ese tipo de dependencia. Entonces ese fue otro de los intentos que hicieron en el modelo también. Y también estoy viendo la parte de lo que comentabas de la matriz organizacional, ¿no? Y cómo incluso leyéndolo en algunos como ejemplos o puntos que pone este ingeniero sobre la mesa, era de la parte en donde no había, por ejemplo, para una squad, pues un engineering manager, ¿no? Que fuera responsable por ese squad. Es decir, cada quizás disciplina, o sea, reportabas o la jerarquía no era por la parte funcional de los squads o la parte no tanto funcional, sino de negocio, digamos, de los squads, sino que era más por el skill set, ¿no? Es decir, si yo soy un especialista de backend, pues tengo mi manager que es manager de especialistas en backend también, ¿no? Pero no necesariamente es manager de mi squad, ¿no? Entonces, para tomar decisiones en donde los ingenieros o incluyendo PMs, por ejemplo, no se podían poner de acuerdo, pues la escalación involucraba quizás el mismo número de personas, pero a un nivel más alto, ¿no? Es decir, los managers de cada uno de ellos, ¿no? Entonces no había y curioso, ¿no? Porque creo que se tiende a veces demonizar un poco esa figura de el único responsable de al final de cuentas tomar ciertas decisiones, ¿no? Es decir, cuando no puedes llegar a un acuerdo, cuando hay incertidumbre, pues ¿quién te provee esa incertidumbre, no? O al menos, no la certidumbre, sino como la dirección hacia adelante. Quizás la dirección hacia adelante siga siendo hasta cierto punto incierta, pero vaya, estamos dispuestos a experimentar con algo, ¿no? Y movernos hacia adelante. Lo cual de alguna forma se perdió, ¿no? Con este modelo, ¿no? Entonces al momento de tomar decisiones en cosas en las que no todo el mundo estaba de acuerdo, pues se volvía el mismo problema, pero un nivel más arriba, ¿no? Nada más con gente que le pagaban más. pero al final de cuentas los interlocutores eran básicamente los mismos en cuanto a diferentes managers de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, creo que también eso paraliza una organización, ¿no? A falta de quién tome decisiones, pues está la parálisis, ¿no? O sea, y por eso digo que se demoniza un poco el hecho de, o se ve hasta cierto punto como dictatorial, ¿no? Esta parte de el manager de todos que tiene autoridad y toma una decisión. Pero es necesario, ¿no? Es necesario cuando el equipo por sí solo no puede alcanzar un acuerdo, ¿no? Entonces, por ahí creo que este modelo creo que llevó muchos de los preceptos que en la agilidad se glorifican, creo que los llevó al límite, ¿no? Y fue donde se toparon un poco con pared, ¿no? En cuanto a, bueno, quizás sí necesitamos a alguien que tome decisiones, ¿no? Alguien que ante la inefectividad de la colaboración, que puede suceder y será bastante común, pues habrá alguien que tenga que tomar la decisión, ¿no?
O la forma clara de cómo se toma, ¿no? También. Sí, Sí, a lo que entiendo fue lo que intentaron con estos tríos, ¿no? ujú. Después, el poder pues dar como que ese orden de toma de decisiones entre pues un grupo ya no tan libre, sino que pues un poco más acotado. Eh, entonces, también otra parte que me llama mucho la atención es la parte en la que este modelo, y también esta persona lo pone como un punto principal, este modelo asume la competencia de colaboración. Este modelo asume que todos los involucrados en los squads serán excelentes colaboradores y no es necesariamente el caso, ¿no? Y cuando al menos yo digo excelentes colaboradores, no me estoy refiriendo necesariamente a que si no eres un excelente colaborador no sabes trabajar en equipo, sino que simple y sencillamente habrá ciertas habilidades de comunicación que necesites pulir, ¿no? Ya sea para comprender un poco más lo que tu interlocutor te está tratando de comunicar o tú mismo tratar de comunicar las cosas de manera más clara, incluso reconocer cuáles son como los contras un poco de la colaboración, aunque se oiga raro, ¿no? Es decir, pues quizás habrá tiempos de espera, quizás habrá que comprender que el otro tiene otras prioridades, quizás habrá que ser un poco más empáticos, etcétera, etcétera. Y pues no todas las personas, ni, bueno, yo creo que nadie nace con esas habilidades y no todas las personas se habrán entrenado al respecto, ¿no? Y creo que es algo que el modelo, sin tener intención de eso, lo asume. Es decir, asume que la dinámica de los squads que pertenecen a las tribus, la dinámica de los chapters, la dinámica de los guilds, se darán incluso y serán incluso autogestionados en todos los niveles, ¿no? Es decir, Ujú. imagínate, no sé, ¿no? Quizás el perfil cliché que a lo mejor se tiene del ingeniero de software un poquito más introvertido, un poquito más, digamos, favoreciendo el trabajar solo a lo mejor programando, etcétera, etcétera. Pues ahora imagínate que lo tiras al ruedo a decir, oye, pues comparte tus conocimientos, ¿no? Aporta a la comunidad de tu chapter o de tu guild para que otros aprendan de ti o viceversa, ¿no? Tú atiende a este tipo de ceremonias o este tipo de reuniones que suceden para aprender más, ¿no? Entonces quizás no esté alineado con lo que muchas personas tienen por habilidad, ¿no? Y uno de los retos que están también documentados en ese sentido son precisamente los retos culturales, Uh-huh. en donde una adopción de algo como esto requiere una transformación cultural a nivel organización. En el caso de ellos, pues iban creciendo, fue un poco más natural y cuando se quiere emular de nuevo, pues ese es uno de los retos que ellos mismos se encontraron, ¿no? Y eso que tenían una cultura ya más autogestionada, pero ellos mismos también se un reto de esa naturaleza. Entonces, esos soft skills, toda esa autonomía, toda esa forma de poder permear esas habilidades, pues no es algo que se pueda dar con una simple configuración de equipo. Entonces va mucho más allá de eso. Uh-huh. Incluso yo también diría que el modelo mismo asume competencias bastante maduras, incluso en agilidad, ¿no? Ujú. A nivel de quizás pues los incrementos pequeños, los small batches, digamos, trabajar en estas porciones pequeñas que nos permitan aprender más, que nos permitan experimentar, etcétera, etcétera. Y que no necesariamente es algo tan obvio, ¿no? Sobre todo y en mi caso que vengo de un perfil de ingeniería, me acuerdo que pues, al menos al inicio de mi carrera para mí era, ok, ¿quieres esta funcionalidad? Pues son 3 meses de trabajo, ¿no? Son 2 meses de trabajo. Y si trataba de preguntarme si podía ser más pequeño, pues mi respuesta casi inmediatamente era no, ¿no? Porque me estás pidiendo este producto final. Es decir, me es difícil pensar en un producto intermedio que me pudiera ayudar a aprender más, ¿no? O en un producto inicial incluso para decir, ok, este feature nos va a ayudar
o no en el producto que estamos construyendo, ¿no? Y creo que también mucho de eso también viene de la parte del product management o del project management. Y que si no tienes esos inputs tú como ingeniero, pues difícilmente los descubrirás por ti mismo, ¿no? A menos que te documentes o leas un poquito más o tengas como ese espíritu un poquito más de experimentar, ¿no? Entonces creo que también eso es algo que se asume en este modelo y que no necesariamente es cierto, ¿no? Y es ahí en donde la parte de los squads y las tribus se vuelve un poquito raro, ¿no? Porque pues habrá equipos que que tengan esa madurez de experimentar, tengan toda esa experiencia y estén completando incrementos del producto cada semana o cada 3 días, y habrá otros que digan, no, yo necesito 3 meses para hacer todo esto. Entonces la colaboración se vuelve mucho más difícil, ¿no? Pero creo que mucho del por qué diseñar un modelo de esta manera y el por qué también no fue tan efectivo es el hecho del crecimiento rápido, ¿no? El crecimiento rápido de la organización de ingeniería, en este caso de Spotify, que pues fue rápidamente de quizás una decena de equipos a, bueno, me imagino que hoy tienen cientos de equipos al menos para diferentes cosas, ¿no? Y el producto ha crecido y se ha expandido, ¿no? Pero creo que ahí también la parte de quizás esa agilidad organizacional hubiera sido bastante útil, ¿no? El decir, ok, ¿qué estoy aprendiendo como organización? Y que quizás lo hicieron, ¿no? Porque por algo también abandonaron este modelo, ¿no? Quizás mediante un proceso de inspección y adaptarse a lo que están viendo, pues lograron darse cuenta que pues igual y no era lo mejor para ellos, ¿no? Y también, pues yo me lo imagino, yo desconozco ahorita cuál sea el modelo, porque no lo he explorado. Sin embargo, yo más que abandono, yo lo veo como una evolución. Una evolución, ajá. ¿Cómo fue que evolucionaron al grado de tener lo que tienen ahora, ¿no? Yo dudo que se hayan quitado squads o que incluso ya no le llamen así. Entonces, lo que veo es lo que dijiste ahorita, una evolución de la organización y enfoque hacia la agilidad organizacional, ingeniería empresarial, más allá de solamente la organización de los equipos. Y ahora fíjate, pues ya hemos visto propuestas, ¿no? Platicamos de Team Topologies, exacto. De Dynamic Red Teaming, hemos como que tocado esos conceptos, ¿no? Que han evolucionado. Fíjate que, por ejemplo, aquí viendo las notas de lo que pone esta persona, este insider de Spotify, precisamente menciona, ¿no? De cuál fue la alternativa, ¿no? Y menciona que, pues bueno, ¿no? Spotify no tuvo tanto la capacidad en ese entonces, en el 2012, como para, bajo ese modelo, mantener la velocidad y el dinamismo que necesitaba o que demandaba el mercado. Y pues tuvieron que empezar a recurrir e investigar sobre otros approaches, ¿no? Y menciona Team Topologies como uno de los approaches que al menos se han revisado, ¿no? No sé si lo adoptaron, no sé si fueron más allá, pero al menos, vaya, incluso menciona Safe como una alternativa, ¿no? Y a este reto de organizar tantas personas al mismo tiempo, ¿no? Y creo que el takeaway principal es esta parte de no tratar, como decías ahorita, no tratar de emular los modelos por emularlos, sino investigar más, experimentar, iterar alrededor de estos procesos, alrededor de estas estructuras y encontrar tu modelo, ¿no? Encontrar lo que te beneficia como organización. Incluso propuestas como Team Topologies, que son bastante aceptadas ahorita, pues diría yo que obviamente vale la pena revisarlas, pero de la misma manera, ¿no? Implementar el modelo por emular el modelo, pues quizás no tendrá los mejores resultados, ¿no? Y ahí es donde, en mi opinión, volvemos a los básicos, ¿no? De la agilidad, de
de la adaptación al cambio, de la iteración, de la inspección y la adaptación a lo que pase con lo que intentas y con lo que experimentas, ¿no? Y más allá de eso, pues obviamente las evoluciones de la agilidad empresarial y demás, pero mi punto es, pues volvemos a los básicos. En este caso no necesariamente como un proceso de desarrollo de software, sino como un proceso para encontrar tu proceso, ¿no? Un proceso para encontrar qué es lo que más te conviene como organización según lo que necesitas, ¿no? Y creo que mucho del éxito de Spotify está ahí. O sea, Spotify sigue siendo hasta el día de hoy una plataforma líder en su ramo, ¿no? En el streaming de música, ha ganado muchísimo terreno en el terreno de los podcasts, por ejemplo, ¿no? Que este mismo podcast, creo que la mayoría de las reproducciones son desde Spotify. De nuestros 7 followers. De nuestras 7 reproducciones, 4 son de Spotify. El 80%. Así es, entonces eso claramente los deja como líderes en su ramo, pero creo que mucho de eso es gracias a la habilidad que han tenido de dejar ir estos modelos, ¿no? Porque vaya... Y de evolucionar el way of work. También son líderes en eso, en desafiarse a sí mismos y evolucionar. Y yo creo que en general romper las reglas, ¿no? Ese mindset de seguir rompiendo las reglas incluso cuando tú mismo las pusiste, se vuelve súper poderoso, ¿no? Y este es un ejemplo muy claro. Y creo que eso es lo que hay que aprenderle al modelo Spotify en general, ¿no? No necesariamente la estructura y la propuesta. Y esta fue la esencia de Spotify, ¿no? Desde que nació, ¿no? A romper las reglas desde la industria. Entonces, ¿sí? el quedarse con el mismo modelo de hace más de 10 años, creo que sería en contra de su espíritu, ¿no? Sí, espíritu más rebelde. Y creo que como organización se requiere mucha, sobre todo a nivel de liderazgo, mucha madurez para reconocer cuando algo no funciona. Sobre todo con algo tan marketeado, incluso con el nombre de la empresa, ¿no? Es que este es el modelo Spotify, ¿no? Es decir, tiene nuestra firma, nuestra marca, nuestro nombre, y creo que es muy fácil como que irse en el viaje de eso, ¿no? Es que es la forma en que nosotros hacemos las cosas. Y dejar un poco ir eso y en favor de la evolución y del aprendizaje, creo que es la lección principal, ¿no? Ahora, creo yo que si allá afuera hay organizaciones que creen vehementemente que el modelo Spotify, como se le conoce con los squads, con los chapters, los tribes, los guilds y todo eso, le funciona, adelante, ¿no? Quizás a esa organización sí le funcione, ¿no? Pero sí creo que tiene mucho valor el decir, ok, pues podemos intentar esto, pero con esa mentalidad, ¿no? De que si necesito romper las reglas, pues hay que romperlas, ¿no? A nivel de la colaboración, a nivel de cómo estructurar los equipos, a nivel de cómo estructurar la jerarquía incluso, ¿no? La jerarquía organizacional, y partir de ahí, ¿no? A mí, al menos, la idea con la que sí creo que tiene valor, sobre todo por este síntoma, incluso hasta crónico, que ven muchos equipos de la falta de enfoque, pues es la idea de los squads, ¿no? Es decir, cómo conformas un equipo, quizás dentro de tu equipo. Es decir, he estado en equipos en donde somos o tenemos 10 ingenieros, por ejemplo, y de ahí se forman pequeñas células, ¿no? Pequeños squads que decimos, ok, estas 3 personas van a trabajar en este feature en concreto y nada más, ¿no? Ese va a ser su foco. Vamos en este caso yo como TPM, su engineering manager y demás, vamos a protegerlos de otras distracciones para que sean efectivos, ¿no? Y ha resultado bastante bien porque es una herramienta para ganar enfoque, y creo que eso es algo que
por ejemplo, en un equipo como el que trabajo, en el que parte del alcance es proveer soporte a otros equipos, pues se vuelve vital, ¿no? Porque esa pieza de soporte te puede representar muchas distracciones, ¿no? Entonces decimos, ok, preferimos aislar esas distracciones quizás precisamente a una célula, a un squad que se dedique a eso por un tiempo, mientras los demás se pueden enfocar, ¿no? Y después podremos rotarlos, es decir, ya tuviste enfoque por estos 3 meses, cumpliste el objetivo junto con tu squad, pues quizás ahora te toca ser frontline, ¿no? Y ahora capturar esas necesidades de soporte en beneficio de otros, ¿no? Que ya hicieron eso por ti, ¿no? Entonces creo que al menos para mí esa idea es súper rescatable y creo que hace mucha falta también la parte de los guilds, la parte de... Y sí se ve, ¿no? Al menos en donde estoy sí se ve, pero creo que se tiende a incluso a depriorizar mucho, ¿no? Es decir, pues si tienes una junta para definir ciertos requerimientos que tiene conflicto con una junta del tipo de guild, es decir, como en mi caso, ¿no? Cómo ser un mejor TPM o ciertas cosas que podemos aprender de los otros, pues para mí ha sido históricamente como un mal crónico, lo he de confesar, el priorizar esas otras cosas como más aterrizables al trabajo, ¿no? Pero creo que sí hace bastante falta, ¿no? Y me quedo como que con esas dos partes que me gustan bastante de lo que propone el modelo, ¿no? Sí, yo me voy por el lado un poco más de cultura, en donde me gusta la parte de autonomía y confianza del squad, que es la unidad mínima en este caso, y igual el escalado que pueda llegar a tener, pero a fin de cuentas la autonomía del squad, esa me gusta bastante, ¿no? Aunque está aparentemente implícito en cualquier marco ágil, al fin de cuentas es algo que me ha tocado ver muy poco. Sí, y Y fíjate que incluso, por ejemplo, en los ejemplos que te mencionaba que he trabajado con como aproximación o esto como parecido a los squads, en donde sí se ha quedado cortos en la parte de se supone que el squad define su proceso, ¿no? Define si quieren usar Scrum, si quieren usar Kanban, si no quieren usar nada, si quieren hacer daily stand-up, si no lo quieren hacer. Es decir, se supone que la esencia de eso es darles esa autonomía para que puedan tener ese enfoque. Es decir, ¿cuál es la mejor manera en la que ustedes tres, por ejemplo, ingenieros, pueden trabajar? Y en lugar de eso, por ejemplo, me ha tocado hacer como esta daily stand-up de todos, ¿no? De los 10 ingenieros, en donde pues cada uno va a contestar las 3 preguntas de rigor. Que hice ayer, que voy a hacer hoy, qué impedimentos tengo. Y de alguna forma se toma como que pues un poquito todos estamos enterados de todo, ¿no? En realidad no sé qué tanto se cumple porque siento que se tiende a, ok, doy mi estatus y hago multitasking hasta que se termine la junta. Entonces, pero sí creo que tendría mucho más valor el decir, oye, pues solamente los de esta célula o los de este squad pues tendrán quizás su stand-up, ¿no? Y ya sabrán ellos, incluso si quieren responder a las 3 preguntas o si quieren tener un formato distinto, ¿no? Pero es esa parte de autonomía que creo que todavía, incluso a nivel del engineering manager, por ejemplo, todavía se siente como un poco aprensivo, ¿no? Incluso hasta de mi parte, incluso, ¿no? Porque digo, oye, pues para mí es mejor entrar a un stand-up que entrar a 4 diferentes en el día, ¿no? Y puedo a lo mejor arrastrar al mismo equipo a mi zona de confort, ¿no? En este caso, decir, pues tengo una y hasta ahí, ¿no? Pero creo que es algo que esa parte que mencionas de cultura es de lo más difícil. sí, y agrégale la parte de confianza, ¿no? Sí, la autonomía es una cosa, pero ya el poder generar la confianza alrededor de un equipo es algo que me parece bien complejo también, ¿no? Y otro punto importante acá que rescata el modelo es la transparencia. Ahorita lo mencionaba, sí, no nomás es el poder colaborar, sino pues poder transparentar. Y el otro que me viene a la mente es la cultura del fail fast o del poder pues, no tenerle miedo, ¿no? a la equivocación y hacerlo incluso con miedo, ¿no?
pero tener una cultura de poder, me equivoco y reacciono y me recupero rápidamente, ¿no? Eso también es algo que me toca verlo pocas veces en las organizaciones. Hay mucho temor. Así es. Bueno, yo creo que con eso terminamos por el día de hoy. Creo que hay bastante carnita por que discutir en este modelo y todas las implicaciones que tiene. Entonces, quizás veremos si incluso lo abordamos más a detalle todavía en un futuro, ¿no? En algún otro episodio. Pero bueno, por hoy yo creo que es todo. Espero que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.